Es un privilegio el poder compartir con ustedes este martes 24 de diciembre del 2024. Esta palabra que estamos a unas horas de poder estar en una cena familiar con amigos, con hermanos de la iglesia. ¿Qué fecha nació? Pues se lo dejaremos a los historiadores, a los teólogos y conocedores de la palabra de Dios. Lo cierto que Jesús nació y es nuestro Salvador, es nuestro gran ejemplo a seguir. Y quiero recordar entre las experiencias de nuestro Señor Jesucristo que revela en cada una de ellas el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Jesús vino con un propósito, cumplió ese propósito. Usted y yo somos parte de ese propósito. Y qué importante es que nosotros también podamos buscar el propósito de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Y yo puedo encontrar en Lucas capítulo 5 el propósito para mi vida y encontrar el propósito de Dios para su vida. La pesca milagrosa. Y la escritura nos dice en el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío. Quiero que podamos extraer la primera lección. El gentío tenía necesidad de oír la palabra de Dios. Creo que nosotros podríamos mencionar muchas necesidades básicas en nuestra vida, pero la necesidad mayor que tiene el ser humano en cualquier etapa de su vida es oír y obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo primero que vemos en este episodio es que hay muchas personas que tenían la necesidad de oír la palabra de Dios. Habían pasado muchos años, como se le conoce como la época del oscurantismo, en donde había cesado la palabra de Dios, habían cesado las profecías. Recordemos que en el Antiguo Testamento se perseguía y se mataba a los profetas de Dios. Y pasaron muchos años, pero apareció Jesús, el enviado de Dios, para traer palabra fresca, para traer la palabra viva, para traer esa palabra que transformaba, esa palabra que cambia, esa palabra que orienta, esa palabra que da sabiduría, esa palabra que da paz. Y por eso dice que el gentío se movía de un lado a otro para escuchar a Jesús. Y déjeme decirle que usted y yo somos el fruto de esa palabra que un día se nos fue compartida y que cambió, transformó nuestra vida, nuestra manera de pensar. Y el propósito de Dios para usted y para mi vida es que ahora nosotros también podamos compartir esta palabra, compartir este pan de vida a los necesitados, aquellos que necesitan un consejo, aquellos que necesitan una orientación, aquellos que necesitan encontrar en la palabra la fortaleza para sus vidas, para sus corazones. Es un propósito de Dios. Por eso
Tenemos más de 10 años y seguiremos con la ayuda de Dios compartiendo la palabra a través de este medio, a través de los canales y medios de comunicación que Dios nos pone a nuestro servicio, porque hemos encontrado el propósito de Dios para nuestras vidas de compartir su palabra. Por eso nuestra oración en este año 2025 es que nos dé la oportunidad de seguir compartiendo la palabra. Que Él pueda abrir puertas para llevar esta bendita palabra que cambia, que transforma. Esta palabra que es viva y es eficaz y es poderosa para transformar las vidas y los corazones. Que este año 2025 sea un año en el cual Dios nos permita llevar la palabra de Dios a las vidas. La Biblia sigue diciendo, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A esa multitud que tenía hambre de la palabra de Dios, Él les empezaba a enseñar. El corazón de Jesús revela el corazón de Dios. Está dispuesto a enseñar a aquel que se acerca con un corazón abierto para oír las enseñanzas transformadoras de Jesús. Pero el detalle aquí es que habían 2 barcas y Jesús entró en una de ellas, que era la de Simón Pedro. Aquí hay un detalle porque en toda la Biblia vamos a encontrar, como en la vida misma, que Dios quiere entrar al corazón del hombre. Pero el hombre decide si le deja entrar, si le deja subir a la barca de su vida. Hay 2 oportunidades aquí. Hubieron 2 barcas que tuvieron la oportunidad de llevar a Jesús en ella. Hubieron 2 pescadores que pudieron haber tenido la oportunidad de que Jesús entrara en su barca, pero quizás la otra persona se negó a recibir a Jesús. Se negó a que Jesús entrara en su barca para poder enseñar a la multitud. Puso excusas, se rehusó, le negó el acceso, como muchas vidas niegan que Jesús entre a sus vidas, que entre a sus hogares. Quizás hay vidas que al empezar a oír la palabra de Dios apagan o cambian el canal, cierran la puerta de su corazón y le quitan la oportunidad a su vida, a su alma y a su familia de exponerse a la palabra transformadora de Jesús. Sin embargo, Simón atendió ese llamado y le permitió a Jesús que entrara en su barca, a pesar de que estaba muy cansado y que la barca estaba quizás en condiciones no muy buenas, porque habían regresado de soportar la tempestad de esas olas fuertes. Pero Pedro estuvo dispuesto. Y no solamente Pedro estuvo dispuesto a dejar entrar a Jesús a su barca, sino a su propia vida, que ese es el mensaje principal en este segundo aspecto. Permitamos que Jesús entre a la barca de nuestra vida. Permítele que Jesús entre a la barca de tu vida, a la barca de tu corazón. Permite que Jesús entre a la barca de tu familia y vas a encontrar mucha diferencia en el antes y en el después. Encontrarás el favor de Dios, la sabiduría de Dios, encontrarás la paz de Dios, encontrarás el amor de Dios y la misericordia de Dios, la restauración de Dios para tu familia.
Habían dos barcas, dice Lucas, capítulo 5 y versículo 2. Pero solo una le permitió que Jesús entrara. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Un tercer aspecto es que esa barca, Jesús le dio un sentido diferente. Ahora esa barca dejó de ser una barca que era para la pesca. Ahora esa barca se convierte en un lugar en donde Jesús predica desde la barca. Esa barca había nacido con un uso comercial, con un uso natural, pero hoy Jesús le da un sentido espiritual. Y desde esa barca empieza a cumplir un propósito eterno de bendecir a otras vidas, llevándoles la palabra. Un tercer aspecto es que cuando tú dejas que Jesús entre a tu vida, el propósito cambia y empiezas a ver un propósito más eterno, un propósito más glorioso, en donde tu vida se convierte en una bendición para otras vidas. Te conviertes en un canal de bendición para otras vidas, para que Dios use grandemente tu vida y puedas bendecir a otras vidas. Cuando Jesús entra a nuestra vida, nuestra perspectiva cambia. Pensábamos que veníamos para tal propósito, pero cuando Él entra cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Y decimos, no, Señor, ahora soy un instrumento en tus manos. Soy un instrumento para poder bendecir a otras vidas. ¿Cuántas vidas han cambiado su estilo de vida, sus perspectivas? Y conocemos a alguien, pero hace años yo conocí a esta persona y tenía esta profesión o tenía este oficio o se dedicaba a esto o a lo otro, pero su vida cambió. Ahora es diferente. Ahora está sirviéndole a Dios. Ahora su vida está transformada porque cuando Jesús entra, cambia todo nuestro ser interior para bien nuestro y para bien de otras vidas. Llegamos a comprender el propósito de Dios. ¿Cuántas vidas hay que no han encontrado el propósito de Dios para sus vidas? Y viven frustrados y dicen, Señora, yo sé que hay algo que necesito y no puedo entender qué es, comprender qué es, hasta que alguien les lleva la palabra de Dios. Cuando alguien les lleva la invitación a que Jesús entre a su vida, aceptan el reto, aceptan a Jesús, abren su corazón, empiezan a sentir una paz nunca antes la habían sentido y empiezan a ver la vida de una manera diferente y dejan que Jesús entre y que Jesús gobierne sus barcas y ya es Jesús en ellos actuando. Ya es Jesús dentro de ellos y empiezan a ver frutos, empiezan a ver resultados y verse a sí mismo de que es glorioso vivir en la voluntad y en el propósito de Dios. Y Pedro se sentía feliz de que ahora su barca estaba siendo utilizada por Jesús para hablarles a las multitudes. Dios quiere darle un giro diferente a tu vida, a como la has venido llevando, y darle sentido a tu existencia, siendo un canal de bendición a otras vidas. Esta es la parte espiritual, esta es la parte importante, el cambio que Dios hace por medio de su palabra en lo interno de nuestras vidas. Pero sigue enseñando la Escritura. Cuando terminó de hablar,
dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La dirección divina. Un cuarto aspecto, la dirección que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Dios quiere dirigir tu barco, Dios quiere dirigir tu vida. Muchas veces hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera, a lo que salga, a la aventura. Pero no, hoy Jesús te dice, Él quiere dirigir tu vida. Le dice a Pedro: mira, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro, como nosotros, empezó a cuestionar. Empezamos a cuestionar la dirección de Dios. Empezamos a dudar de la dirección de Dios. Y Pedro se convierte en un experto más que Dios, como muchas veces nosotros. Y pensamos que somos más expertos que Dios. Y Pedro le dice, respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, ya es absurdo hacerlo otra vez. Señor, es absurdo. Mira, toda la noche he logrado hacer esto y lo otro y no he podido. Pedro, cree en la dirección de mi vida. Cree en la dirección de mi consejo, Pedro. Quizás Pedro vio la mirada de Jesús y Pedro reconoció algo importante. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra. Pedro actuó en base a la palabra de Dios. Si nosotros actuamos en base a la palabra, vamos a ver resultados gloriosos y maravillosos en nuestra vida. Más en tu palabra, Señor. Yo creo en tu palabra. Si el ser humano se expusiera a la palabra de Dios. Por eso el primer aspecto que tocamos es que es necesario oír la palabra de Dios, oír el consejo de Dios, la dirección de Dios, para darle sentido, darle propósito a nuestra existencia y darle dirección a nuestra vida en todo lo que hagamos. Más en tu palabra, Señor. Más en tu palabra. Creo en tu palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Y habiendo hecho, porque la palabra hay que obedecerla. Tenemos que convertir en hechos la palabra que Dios nos da. No solo oírla, no solo escucharla, no solo creerla, sino obedecerla. Y habiendo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Aquí hay muchas enseñanzas gloriosas, pero seguimos un orden. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a ver resultados. Pedro estaba frustrado, como muchos en la vida, frustrados. He intentado hacer esto y no funciona. He intentado hacer lo otro y no funciona. Me he metido en esto y no funciona. Pero hoy que Jesús entró a mi vida, quiero obedecer tu dirección. Y en tu palabra obedezco. Y hago esto y aquello. Y vamos a ver resultados como Pedro. Dice que encerraron una gran cantidad de peces. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Dios habla desde Génesis, habla de un Dios que es un Dios productivo. Es un Dios fructífero. Es un Dios en abundancia. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Cuando obedecemos a Dios, es precioso. En su tiempo, Él nos va a bendecir. Pero déjeme decirle que a la luz de todo esto, el mensaje principal del capítulo 5 está en el versículo 10. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. No temas, no temas, porque cuando empezamos a dar pasos con el Señor y ir en pos de Él, y ir en pos de sus propósitos, ir en pos de su llamado, hay un temor que se quiere apoderar de nuestra vida por lo que dejamos atrás. Pero no temas, Pedro, desde ahora te haré un pescador de hombres. Era el llamamiento de Pedro para ser un discípulo de Jesús. El propósito de Dios para tu vida quizás no es que te vayas tiempo completo. Si ese es el propósito para ti que me estás escuchando, para tu persona, si ese es el propósito, amén. No hay que tener miedo. Hay que tomarnos de la mano de Dios y dar ese paso y convertirnos en un instrumento para bendecir a otras vidas. Pero quizás sea un llamamiento local, sea un llamamiento como un obrero, sea un llamamiento en el cual vas a ser un líder en la iglesia, vas a ser una maestra de escuela dominical, vas a ser un líder de una célula. No temas. Tomar ese paso y asumir el liderazgo que se te está concediendo. En la iglesia, un líder de Dios, que este año 2025 estarás al frente como un diácono, como un obrero, como alguien que está más comprometido con Dios. No temas dar ese paso y te convertirás en una luz, en un ejemplo para otras vidas, y verás tu vida transformada y cambiada por el poder de Dios. Que Dios les bendiga.